Seguimos en esta tertulia de miércoles 28 de agosto de 2024. Estamos con Julieta Sierra, Desiree Pagliarini, Marcos Casas y Tomás Casareto. En este segundo bloque les proponemos salir de la agenda habitual, del día a día. Hoy la integración de la mesa tiene un perfil joven, decíamos muy joven. Aprovechando esta situación tan particular, la pregunta que le hacemos es: ¿qué temas preocupan o interesan a los jóvenes hoy? A ver, ¿quién quiere arrancar? Marcos, dale. Uno siempre tiene cierta dificultad para hablar de la gente o de los jóvenes como un grupo homogéneo, pero sí es verdad que hay algunos elementos estructurales que pueden caracterizar una generación, por ejemplo, ¿no? En primer lugar, ser joven hoy es estar más cerca de la pobreza que el resto de la población etaria seguro, ¿no? Tenemos a cada un veterano pobre, tenemos 8 jóvenes pobres, empeora con los niños, que es 10-1. Y por lo menos cuando hablamos de los jóvenes hoy, yo entiendo que hablamos de una generación que entre el 2003 y el 2005 tenía 0 a 4 años y en ese momento la pobreza infantil estaba por el 60%. Entonces, los jóvenes de hoy son los pobres de ayer en un principio y los más pobres de ayer. Una pobreza infantil que se fue reduciendo, sí, pero yo creo que eso forma parte, por lo menos, de un síntoma estructural de la generación nuestra, que somos quienes, cuando éramos guachos, estamos en una situación o de pobreza o cercana a la pobreza, y en algunos casos más, algunos casos menos, fue cambiando. Para mí ese es como el síntoma de qué es ser joven hoy en Uruguay, es eso principalmente. Y se mezcla con factores con fenómenos más mundiales, ¿no? De consumo tecnológico hoy. Si le preguntas a un joven qué es lo que más le importa hoy, tal vez sea no tener plata, tal vez sea no estar viviendo la vida como debería, tal vez sea el cambio climático, un mundo que no sabemos cuánto más va a tirar, o sea, se habla de la cancelación del futuro justamente por eso. Somos una generación que tiene menos proyección de futuro hacia adelante que otras, que tal vez que no pensaban, no sé, hace 40 años, capaz que antes de morirme sacaban las condiciones básicas como para tener agua. Entonces, para mí ser joven tiene que ver un poco con eso, con la cancelación del futuro, con ser un poco la generación dopamina, en el sentido de estar acostumbrados mucho más al estímulo rápido, y eso también se expresa con lo estructural de ser una generación que padeció una crisis económica, que es que yo veo que una de las principales búsquedas de los jóvenes hoy es cómo hacer plata rápida, ¿no? Por eso también es que la ludopatía online, las apuestas online, entran tanto en un perfil generacional de los 20 hasta los 25, ponele, y un poco menos también. Esto en Argentina se está trabajando ya como política de Estado en cierto modo. Hay una movida, por ejemplo, de los streamers para frenar lo que son apuestas online, pero creo que efectivamente hay un síntoma de que lo que le preocupa a los jóvenes hoy en día es principalmente cómo entretenerse y cómo tener plata rápida. Admito que esta es una visión un poco negativa. Después, para una segunda intervención, me guardo una más positiva y una más propositiva. Pero creo que hay varias preguntas ahí que tenemos, que es: ¿qué es ser joven hoy? ¿Qué tienen para perder los jóvenes hoy? ¿No? Que yo creo que tienen relativamente poco para perder, ¿no? Alquileres rotativos, proyecciones laborales en un mercado cada vez más competitivo y cada vez más globalizado, ¿no? En donde hoy en día para muchos de los trabajos vos competís con gente de la región o del mundo y no solamente con la gente de tu barrio para entrar a la fábrica. Entonces, creo que es un escenario un poco complejo, que ser joven hoy está muy atravesado por esto de lo efímero, por esta necesidad del acceso al entretenimiento y el acceso al consumo también, ¿no? A ver, Desiree. Voy agarrando el guante un poco ahí porque primero abarcó un montón, Marco. Sí, abrí. Abrió pila la definición de qué es ser joven hoy. No, pero está muy bueno porque creo que fue tocando distintos temas que hacen a lo que podría visionarse en la época en la que vivimos, como la juventud de cristal, digamos, o la 3.0. Y yo voy a hacer foco, que es lo que me parece más relevante, porque podríamos hablar de cualquier cosa. De hecho, cuando la producción ayer me preguntó, bueno, ¿qué te parecería para hablar de joven? Se me ocurrieron un montón de temas que son como los más... Échale la culpa a Julieta, que propuso el tema. No, vos está. No, está bien. Yo había propuesto otro y deciré otro. En realidad propusimos lo mismo. ¿En serio? Por eso. No sabía 2 que... contra 1. No, me parece muy interesante. Perdón, hice una No, distracción. está bien, muy Orgullosa. interesante. Blanco.
Pero claro, se me ocurrió, bueno, ¿qué tal? La legalización de las drogas podría ser un tema que sea interesante como para tocar. La flexibilidad del empleo, esto un poco que decía la globalización y cómo impacta, bueno, los tipos de empleos que hay hoy, esto de no estar siempre en el mismo lugar, cambiar de empleo rápido, etcétera, etcétera. Pero después pensé, no, realmente, a ver, ponete en cabeza qué es lo que vos vas viendo que es una preocupación, aunque no se diga, en determinada franja etaria en la juventud. Y para mí está el tema de la educación emocional. Y cómo afecta todo lo que repercute a las relaciones interpersonales y la forma de expresarse y de manejar ciertas complejizaciones emocionales en la época actual, en donde tenemos influencers, tenemos creadores de contenido que están redireccionando o influenciando por dónde ir, cómo hacer las cosas, qué hacer. Entras a una red social y tenés 1000 videos de podés cortar la papa así, podés cocinar de esta manera, podés ir al baño así, relacionate con tu novio o con tu novia de esta forma. Entonces, tipo, toda esa explosión de contenido, más toda la presión que los jóvenes tienen hoy por hoy del estrés, ¿tá? El estrés, los ataques de pánico, el sentirse constantemente no llegando a las expectativas de lo que le impone la sociedad, que tiene que sacar un máster a los 25, un postdoctorado a los 32, a los 35 ser Gardel, o sea, todo eso. ¿Cómo lo podemos empezar a manejar? Primero, si se tiene que ser de alguna forma institucionalizarse en algún tipo de política pública, o cómo educativamente se puede empezar a tomar como una problemática real y como generación de soluciones reales. Y si realmente, no sé, si mis compañeros también lo ven como algo relevante o capaz que es un tema de percepción personal. Eso también lo traje a la colación. ¿Cómo lo ven? Voy a sintetizar un poco, comparto en general las intervenciones de mis compañeros. Creo que la preocupación principal se puede resumir en incertidumbre. Es la incertidumbre, en general. Es la incertidumbre para la proyección de vida. Los jóvenes hoy en día, la tasa de desempleo son 5 veces más desempleados que las personas adultas en la franja de entre 18 y 24 años. Y eso ya te marca. Que el desempleo apunte principalmente a la juventud, te marca en la independencia económica, la posibilidad de independencia económica, la posibilidad del acceso a un techo, ni que hablar de un techo propio, pero también del acceso a la independencia de poder alquilar algo por fuera de tus padres, al cambio constante de empleo, a la precarización laboral. Todo eso va repercutiendo también en la salud mental, en un sistema que te exige que tenés que ser de determinada forma y cumplir con determinadas cosas, que en muchos casos se vivió de otra forma con nuestros padres, con el trabajo estable por muchísimos años, el trabajo de toda la vida. Ahora el ritmo es otro. Creo que aceptamos también, no me imagino a alguien de nuestra generación o más chicos que quiera estar toda su vida en un mismo trabajo. También bueno, yo te iba a decir también si hay otra escucha, lógica. Si te escucha Por supuesto, un empleador pero dice, pero son los jóvenes que cambian y que no se Entonces, les satisface nada. Es parte del mismo ritmo, de la misma contemporaneidad de la que estamos sometidos. Yo no quiero trabajar toda mi vida de lo mismo y habría que ver qué joven hoy en día quiere trabajar. También me cuesta hablar como eso de la juventud. Sí, o como si fuera una homogéneo. masa homogénea. Pero creo que en general la incertidumbre es lo central y que eso está llevando también a que la salud mental hoy sea un tema que está en el foco, que tiene en parte estas causas. Yo hasta hace muy poco pensaba que la salud mental era un tema más de clase media alta, y que había otros territorios del país o en determinados barrios donde no se hablaba del tema. Después me pasó por arriba la realidad y una recorrida en esta campaña, las internas, donde era un tema, la depresión era un tema jodido en todos lados, que hacía, en parte, a no tener una causa, a no saber cómo encajar y demás. Entonces, me parece que hay una cuestión ahí de lo efímero, de cómo se van a resolver las necesidades básicas en un futuro cercano, ni siquiera como una proyección a largo plazo, sino como en un futuro cercano, que preocupa muchísimo. A mí no me gusta como relativizar de que a los jóvenes no nos interesa lo que pasa ni nada. Una cosa es que no te interese lo tradicional o el consumo habitual de algunas lógicas, no sé, del mundo político o lo que sea, pero en realidad estamos sumergidos en el interés de lo que pasa porque no tenemos respuestas muchas veces. Entonces creo que la preocupación principal es cómo sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir? ¿Tomás? Vos sabés que yo creo que le pegaste en el clavo con el término de incertidumbre, ¿no?
porque sea para jóvenes que proyectan más a futuro, porque hay gente de nuestra generación que proyecta 5, 10, 15 años, o sea ese gurí que está en el liceo y proyecta al mes que viene o al día que viene, hay un tema brutal de incertidumbre de, está bien, estoy estudiando, pero el día de mañana voy a tener la posibilidad de acceder a un trabajo. Y si accedo a un trabajo, si ese trabajo me va a dar los ingresos como para yo poderme mantener, poder desarrollarme, si el día de mañana voy a poder acceder a vivir en una vivienda, independizarme de mis padres, tener más libertad personal de hacer lo que yo quiero. Incertidumbre de si elijo esta carrera, si me gusta, si no me gusta, si me siento frustrado, si me termina yendo mal y eligiendo otra cosa, todo el tiempo que perdí, y cómo quedo atrás en comparación no solo a mis compañeros, sino a la competencia que viene de otros países. Eso obviamente en un mundo globalizado, en un mundo hiperconectado, en un mundo totalmente dinámico, el nivel de ansiedad, de estrés que te genera las pequeñas y las grandes cosas. Y yo creo que todos sabemos lo es malo. Que ahí capaz que está la novedad, ¿no? Porque hay muchas cosas que han mencionado que capaz que jóvenes de otra época también lo planteaban, ¿no? El desempleo en la juventud hace años que es un tema importante. El acceso a la vivienda también, ¿no? Ahora, este combo de, como decía Julieta, capaz incertidumbre, ansiedad. Otro ritmo de vida. El ritmo de vida. Sí, El otro día había un estudio que se difundió bastante, que en los años 50 fue el último momento histórico en el mundo, que realmente las personas podían conseguir un trabajo y empezar a tener ingresos y apostar a una casa, un auto en un periodo de tiempo normal, que eso después se fue deteriorando. Pero volviendo al tema de los jóvenes, porque sí quiero ser un poco más puntual, yo creo que dentro de todo lo malo que tuvo la pandemia, una de las cosas, pongo entre comillas, positiva que quedó es poner el tema salud mental mucho más arriba de la mesa. En particular de los jóvenes, capaz que lo que los jóvenes han tenido la capacidad es socializarlo a una generación que no lo tiene tan naturalizado el hablar de sentimientos, de tristeza, de depresión, etcétera. Entonces yo creo que ahí como jóvenes políticos sí juega un rol clave, no solo la postura, sino la proactividad que nosotros le demos. Y no quiero entrar directamente en las posturas políticas, pero no puedo dejar de hacerlo. Nosotros, por lo menos en particular, en base a eso, es que muchas de las propuestas que están hoy integradas al programa de gobierno que armamos como jóvenes van en ese sentido, de empezar a dar respuesta, porque sabemos que no hay una gran cantidad de preguntas a responder, pero tratar de empezar a dar soluciones a algunos temas. Poner, por ejemplo, psicólogos en puertas de emergencia me parece una decisión sana, justa, necesaria para el sistema de salud, y es una propuesta que hacemos nosotros como jóvenes, y como muchas de esas, otras que van en ese sentido de problemáticas que nosotros estamos sufriendo en particular como generación. ¿Marcos? La contracara, comparto esto que dice Tomás, la contracara a eso es que también tenemos cada vez más jóvenes medicados, ¿no? O sea, Bueno, en la medida que se habla más del tema y que... Se da esa paradoja, yo te iba a decir, ¿es algo malo? se habla, se naturaliza, En algunos casos pero hay situaciones tenemos la de tasa sobremigración. Sí, o sea. mucho más Yo creo problemática que el tema, hay ¿no? una O sea, se ha naturalizado el hablar del tema, Sí. se ha sacado el estigma Entonces, como pero- tengo ansiedad, voy a tomar escitalopram sin haber accedido a un psiquiatra, o capaz que voy... Tata, pero el error está en no acceder al psiquiatra. Ahora, Bueno, digo, pero justamente... en la vida real lo que pasa es que hay mucho más jóvenes medicados, que está bien. Yo soy absolutamente defensor de la medicación psiquiátrica siempre que se necesita y siempre que haya acceso a la salud mental de calidad. O sea, si vos no puedes acceder a un psiquiatra y capaz que la medicación te la da tu entorno, tu madre, un vecino, un amigo... Hay gente que compra mucho clonazepam ilegal, ¿no? O sea, hay dealers que no solamente venden droga de las comunes, sino también Claro. medicamentos controlados, ¿no? Yo comparto esto de, me parecen muy bien las medidas que se piensen en atender desde salud mental y demás a los jóvenes. También, y me hago cargo de esto, entiendo que en este periodo de gobierno los jóvenes recibieron la noticia que uno lo puede explicar por el lado que sea, ¿no? O sea, uno puede decir, no había otra opción, perfecto, pero recibieron la objetiva noticia de que van además a tener que trabajar 5 años más de su vida sin una compensación económica extra de eso.
repito, uno puede decir, si no hacías eso, se fundía el BPS, o etcétera, etcétera, pero también estamos cargando las nuevas generaciones sobre un déficit de... Pero vos ves que hoy ese sea una preocupación eso de, es lo que de yo los pienso, ¿no? Es una jóvenes. Yo creo que es de a pensar poco- en que al final de su carrera laboral van a tener que trabajar 5 años más. Yo creo que es una noticia el aumento de la edad jubilatoria, que si no le importa a los jóvenes, no sé a quién le importa. Capaz que en general no importa sabes mucho. La mayoría no sabe si llega a fin de mes lo que pasa. Yo creo que Claro. lo efímero está en lo urgente, Sí, en porque la lo salud de mental hoy. es un Hay de caso todo, hay de fundamental todo. y el acceso a la salud mental tiene que ser, obviamente, cada vez más universal y en general más accesible en términos de plata, porque es carísimo, un montón de cosas. Lo tiene que atender mucho más fuerte salud pública, pero también hay que atacar las causas que llevan a eso, que es la que mencionamos recién. Sí. Que es un debe histórico, porque las tasas de desempleo juvenil han sido mayores durante mucho 25%, ¿no? tiempo. Sí, 25%. 5 veces más que en adultos en pasando. realidad, Pero hay que atacar también ahí tenemos un eso. problema grande porque, por ejemplo, yo puedo, digo con total sinceridad que por lo menos como gobierno fallamos en eso, en el tema de desempleo juvenil. Que quisimos dar un encare con la ley de empleo juvenil y tratar de darle un reimpulso y algunas cosas más, y no funcionó porque no se movió la aguja. Pasamos de 26 a 25. O sea, no cambió. Evidentemente hay algo que nosotros no estamos viendo. Lo que pasa es que o no para estamos mí hay interpretando. cambio de formas de cómo hacer las cosas y cómo llegar a los jóvenes y cómo comunicarle a los jóvenes. Que creo que ese es un gran tema. Vos decías, por ejemplo, poner un psicólogo en las puertas de emergencia. emergencia. ¿Eso a los jóvenes realmente le puede cambiar algo o le cambia más que, no sé, un programa donde se entretienen o ven o streamers que visualizan, no sé, en el programa de Marcos, por ejemplo, hablan del tema Pueden y verlo. refieren al tema, no son ¿me entendés? contrapuestos, son cosas Pero no diferentes. sé, pero para mí eso sí son contrapuestos en tema de eficacia. Pero, por ejemplo, para mí pueden ser Uruguay contrapuestos tiene en tema una de ley eficacia. de salud mental que se votó en el gobierno Frente Amplio. ¿Está? Sin financiamiento. Sin financiamiento. no sé. Recién ahora se votó, creo que fue la rendición anterior, 20 millones de dólares para darle ejecución a la ley de salud mental. Ahora, pensando todo el tiempo que perdimos en el medio y cómo, a pesar de votarse la ejecución de esos 20 millones de dólares, obviamente la ejecución de eso implica también otro tiempo más, claro. que en el cual empezamos a andar, pero seguimos retroactivamente perdiendo. Vos ahora tenés... Y hay que ver cuánto se ejecuta al final también. Exacto. Vos ahora tenés un INJU, que yo creo que vino empoderado con el tema salud mental en particular por el tema de la pandemia, que hizo toda esta movida de ni silencio ni tabú, que hizo las correcamientos por todo el país, que llevó técnicos por todo el país. Ahora se le quiere dar un impulso más. Se coordinó también con todo lo que fue la creación acá de la ciudad universitaria y asistir con técnicos en temas de salud mental. Uno trata de empezar a trabajar, pero el margen de trabajo es mucho más amplio de lo que nosotros pensábamos. No, está bien, pero yo lo que digo es que hay que ver, hay que ir evaluando si los métodos que se utilizan, que porque tradicionalmente se han utilizado así o han funcionado con otras generaciones, sigue funcionando con esta generación que es totalmente diferenciada de las demás por la globalización que hay, por la inmediatez a las que están acostumbrados, Por las pantallas. por la forma de interactuar con la gente. Yo creo que no estamos en el mismo nivel que estábamos hace, te lo estoy diciendo, ni siquiera mucho más atrás, hace 10 años atrás. Mira, tradicionalmente O sea el mismo que marco jurídico, no no el mismo marco institucional para trabajar en temas de salud pero mental. yo te estoy, bájalo más a tierra, Tomás. Justamente, ahora lo bájalo bien a tierra, Mirá. bájalo al día a día, no como Tengo- política pública institucional, Es que como no, en el ¿cómo día va a a ser día. como política Tengo pública? mensajes de los oyentes, menciona A ver qué Marcos. dicen. Vi un informe de la Dolce Vele, los jóvenes en Latinoamérica quieren ser youtubers e influencers. Poco trabajo y responsabilidades. Mejor. Muchos- Antes un querían poquito, ser esperen, narcos, pará. así que mejor. Poco trabajo y responsabilidades. Muchos viajes y nada de casarse Prefiero y que sean tener hijos. streamer. Pero el 75% no encuentra trabajo o le cuesta. Y también el 73% de las empresas no encuentra trabajadores. No quieren nuestro sistema, dice. Son críticos y previsores. Veo en ellos poca resiliencia. Pero Romy, justamente porque estamos enfrentadas a esa situación, que ojo, yo no voy a juzgar si sos bueno o malo o si es querer tener más o menos responsabilidades. Hay que ver, porque estamos en un mundo totalmente desbordado de bombardeos, de obligaciones, de cosas que hay que asumir, de expectativas que hay que cumplir en la gente. O sea, ojo, yo no me voy a poner a juzgar a ver si una persona que quiere ser influencer implica que quiera menos responsabilidades. Porque todos en su suma medida tienen responsabilidades. De hecho, los influencers para mí tienen la gran responsabilidad de ser formadores de opinión. Nada menor. Entonces,
está. Pero lo que yo voy es eso. Estamos enfrentados a una nueva forma de interactuar y de ver el mundo. Y el que no lo entienda, y si el Estado y si las políticas públicas no lo entienden, no van a llegarle. No van a llegarle a los jóvenes. Y una de las cosas, por ejemplo, yo que hice ese razonamiento anoche, cuando decía, bueno, ¿qué tema podría ser interesante para los jóvenes? Pensé lo mismo que Marco, de el plebiscito, porque en realidad, la reforma de la seguridad social, porque y después dije, no, decir eso es importante para vos. O sea, decimos, hacerle una encuesta a los jóvenes, a nadie le va a importar, ni deben tener conciencia pero de es que a algo quien les más va a debería cambiar. importarles, en Pero realidad. no Pero es no hecho de decir preocupación, estaba, no, no es, claro, sí. no es, ¿entendés? Te Entiendo, lo entiendo. juro. O sea, yo quisiera que lo debatiéramos Debería, acá, digo. pero no es. Hoy en día ni siquiera es tema. Desiree estaba ayer de noche en un debate sobre seguridad social, pero estaba solo Desiree. Claro. Yo tengo algo para aportar ahí. Recuerdo un informe, era de la época de Ugarteche, que Gabriel Pereira lo trabajó mucho, que decía, los jóvenes en Uruguay lo que quieren ser son narcos o tranzas. Entonces, qué bueno que ahora quieran ser youtubers. Pero igual no sean youtubers es una pésima idea. Porque está esa idea del éxito inmediato, salvo que la pegues, es como ser músico en Uruguay, no es buena idea ser youtuber, pero aún así lo que para mí comparten, eso de ser narco con ser youtuber o ser influencer, es plata fácil. Y vuelvo a lo primero del todo, lo que hoy en día quiere resolver el joven es su situación económica más inmediata y tener la posibilidad de una mínima proyección de, ok, con esto la pego, o apuesto y capaz que me la llevo toda, o capaz que, bueno, la pego como influencer, tengo marcas, pero creo que la parte es como eso del mismo fenómeno de una sensación de necesito algo efímero, algo espontáneo que me resuelva mis inseguridades básicas en la vida, ¿no? Que son principalmente materiales. El Juaco de Piedras Blancas la pegó. Por ejemplo. La pegó. ¿El quién, perdón? El Juaco de Piedras Blancas. Ah, Después de mucho tiempo. Preguntale a Sartori. El TikTok es Es- excelente. Lo vi, sí. Que es un pibito, bueno, de Piedras Blancas, creo que dijo que había nacido en Canelones, lo vi el otro día en un programa, que hace mucho tiempo venía generando contenido, como hace como 5 años, y bueno, Y un día la este pegó. un día la pegó. Con el Después- Paris Saint-Germain. Sí, salió, sí, esa misma. Sí. Bueno, Es en fin. esa. Está, sí, cosas. Nada, un ejemplo boludo para de Sí, alguien no, que- claro. Sí, totalmente. no, pero digo, son cosas interesantes. A ver, el otro día yo escuchaba una nota que creo que vos estabas, Rome, hablando acá, de analizando la convención de los demócratas en Estados Unidos. Sí. Y que le hicieron un palco especial y tuvieron una relevancia los influencers. A los influencers. ¿Eso cuándo había pasado? Es la primera vez que yo escuché algo así. Y después me puse a googlear a raíz de eso porque quedé reenganchada. Y O veo sea, los influencers metidos en un rol absolutamente que acá no lo vemos todavía. O sea, acá... pero va a llegar en algún momento todo seguro. llega. Pero eso en el marketing digital existe hace 10 años, ¿no? O sea, entiendo que es novedad está bien, en la pero la política. política, En la política no es es menor, novedad. ¿no? De hecho, O sea, sí. lo planteaba así Julián Caranek, como hoy en día la política compite con Netflix, Claro. compite con YouTube, Por el compite entretenimiento. por el entretenimiento, entonces Que era lo tiene que que decía. meter entretenimiento y en eso de captar nuevas audiencias, de ir a otro público distinto, los influencers estaban mejor situados y se les dio mucho más que a los medios Total. tradicionales porque se entiende que por ahí es mucho más fácil llegarle a la gente hoy en día. Quiero una chiquita nomás. Si hay algún asesor de comunicación o de algún político mirándonos, porque sé que nos usan como focus group, a nosotros, lo sé, Ok. a la tertulia, lo que los jóvenes hoy en día quieren es entretenimiento justamente, y hay que entender que la política hoy en día es un mecanismo de generación de contenido más en un marco de competencia casi desleal, justamente con Netflix y demás, y con influencers y con contenidos que no tienen nada que ver con la política. Entonces, la política hoy en día tiene el desafío de meterse a competir con contenidos que segregan mucha más dopamina que capaz que un dirigente hablando. Pero que no hagan el ridículo, porque es muy línea la No, no, total, es muy fina la línea entre hacer el ridículo y entretener. Hay que generar dopamina. Bueno, pero ahí también hay un tema en cómo nos vamos entrenando a esta nueva forma de comunicar, ¿entendés? Como Claro. capaz que hace 30 años en un entrenamiento venir una entrevista y saber qué decir y cómo manejarte, ahora es hacer un TikTok sin hacer el ridículo. Y Totalmente. son esas nuevas formas que nos pasan un poco por arriba, porque incluso en esta campaña que decían, hacete un TikTok y bailá que el no sé cuánto. Y yo decía, no No, puedo, no sé, o sea, ¿me Pero aparte entendés? es un mal asesoramiento porque no hay nada peor para el contenido que algo que se ve como inorgánico. O sea, algo que es forzado, para mí no funciona. Mirá, eso, Cota. yo hace 2 años le hacía las redes a Loro Delgado. Y está, obviamente, justo esa entrada al TikTok
es un poco más difícil porque es un idioma que nosotros No manejamos, siempre sí. manejamos, y en política mucho menos, y los dirigentes mucho menos. Pero si no lo manejan ustedes, ¿quién lo maneja TikTok? Pero pará, se empezó... ¿Por qué tenés 25 años? ¿Sí, Sí, ¿quién lo maneja? Son jóvenes viejos, Cuando son estás en jóvenes política te viejos rompes. ellos. Cuando estás en política te rompes. Está bien, te entiendo. Son jóvenes viejos, los jóvenes blancos. Estábamos inaugurando una cancha de fútbol en 33, como te diga, en el pueblo más perdido del interior, donde el diablo perdió el poncho. Y Álvaro le iba a pegar una pelota y se mete una mujer mayor de 70 años, se le para enfrente y patea ya la pelota. Justo estaba todo grabado y se armó un TikTok recontra divertido porque fue natural. Videazo, claro, sí. Videazo que fue natural. Es orgánico, justamente. Total. Bueno, pero esto derivó en mesa de comunicación política, pero no yo sé, creo de que- análisis político. No, pero yo creo que la comunicación es parte del todo lo que estamos diciendo, porque la forma de la incertidumbre, el entretenimiento, el querer hacer cosas rápidos, todo va en lo mismo. Estamos todos como, está todo en un todo. Y llamando ¿no? con el muñequito este que se puso a jugar. El Seven, no me acuerdo la el nombre, figurita, sí, no la sé figurita cómo- japonesa. Sí. Que también no fue de sus canales oficiales, No. o sea, y terminó explotando por otro lado, Yo qué sé, que contando el relato. no es más efectivo, lo tiro como pregunta nomás, no es más efectivo o puede ser más eficaz hacer un TikTok y hablar de determinado tema que a los jóvenes le llegue sobre, no sé, el impacto de el trabajo y tal cosa, que hacer una política Injulo a la hizo. antigua de cómo hacer. Y Inju lo hizo con salud mental. Bueno, está, por eso, ese tipo de yo creo que Injulo es eso también, es parte de, parece que no, pero para mí es parte de. No, sé. y como el periodismo tuvo que aprender a adaptar los portales y las páginas web a lo que le gustaba a los motores de búsqueda, ¿no? Que hoy en día pasa que ves que muchos medios titulan en relación, para indexar bien justamente. La política tiene que entender que tiene que empezar a también generar contenido como le gusta un poco más al algoritmo y no capaz como le gusta tanto al dirigente, que eso es uno de los principales... ¿Sabés cómo rinden los cortos de acá? Sí, claro, sí. Ah, bueno, dígale a Sin TV. Hola, Sin TV, porque seguro va a Sí, salir. sí.